bitches that want me but they can't get money, Reese. All they boyfriends that wish they could swap their living with me. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Trabaja tu Dinero. Yo soy Patricia Malagón, periodista y asesora financiera, y hoy me veis así en una situación un poquito más diferente porque vamos a hacer un vídeo más práctico en el que os voy a enseñar cómo utilizar la inteligencia artificial para analizar un fondo de gestión activa. Lo que me gustaría contarte es que los fondos de gestión activa al final son fondos que requieren un mayor análisis y también probablemente unos mayores conocimientos que a la hora de analizar un fondo indexado. La pregunta a la que hay que responder, sobre todo cuando estamos hablando de un fondo de gestión activa de renta variable, es si el fondo es mejor que el índice, y puede ser mejor en tanto que nos dé más rentabilidad o en tanto que nos dé menos volatilidad. Entonces es lo que tenemos que analizar. Hay muchos datos técnicos que se nos pueden pasar por alto, pero en este vídeo os enseñaré una guía que además después la vais a poder descargar de forma gratuita en mi canal de Patreon, que os dejaré por aquí abajo el enlace, para que vosotros podáis hacer el mismo ejercicio que yo voy a hacer con todos vosotros ahora, pues así lo podéis hacer con cualquier fondo de gestión activa. Anteriormente lo hicimos con un fondo indexado, que como digo es mucho más simple y hay que fijarse en otros criterios, y en este caso lo vamos a hacer con un fondo de gestión activa. El fondo que yo he seleccionado, porque así lo han votado los suscriptores del canal de Patreon, es el Fidelity Global Technology. Podría haber elegido cualquier otro. En este caso vamos a analizar este fondo en detalle y lo vamos a ver desde el principio. Os voy a mostrar tanto la ficha del fondo por un lado, como luego, por otro lado, la guía que yo he elaborado para que veáis qué datos son los más importantes, y luego, tal cual, según hayamos rellenado todos los criterios de la guía que os voy a compartir, pues eso se copia y se pega, bien sea en ChatGPT, en Gemini, en Grok o en cualquier inteligencia artificial, y nos va a ayudar a entender mejor el fondo de inversión y también pues a responder preguntas clave como saber si ese fondo está aportando valor, qué comisiones tiene, qué detalles y qué riesgos debemos de tener en cuenta. Vale, como estáis viendo aquí en pantalla, yo os acabo de compartir la ficha del fondo, ¿vale? Es el fondo, como os digo, el Global Technology Fund. La ficha la tenéis accesible en muchos sitios. Yo en este caso me he ido a la web de Morningstar, he puesto el ISIN de este fondo y en documentos, en la pestaña de documentos, pues te viene el kit o la ficha del fondo, ¿vale? El kit es una cosa, la ficha es otra. Donde más detalles tienes es en la ficha del fondo, que suele ser mensual y como digo, pues se actualiza todos los meses para tener en cuenta pues tanto la composición de la cartera de manera más actualizada como también los últimos datos de rentabilidad, ¿vale? Pues aquí vamos a encontrar todos los datos disponibles en las 4 páginas que hay, especialmente en las 2 primeras, porque luego aquí vemos más conceptos técnicos, glosario y temas de disclaimers y demás. Pero bueno, la información más importante y relevante la vamos a encontrar en la página 1 y 2 especialmente, ¿vale? Entonces, vamos a ver primero la guía y después os voy a decir cómo encontrarlo dentro de la ficha del fondo. Vale, por aquí tenemos la guía. Yo ya la he elaborado, pero la que os voy a dejar en formato descargable está completamente con los huecos en blanco para que os sirva para un fondo tanto de renta variable como de renta fija, y así podáis replicar este modelo y esta guía de análisis con cualquier otro producto, ¿vale? Lo primero, pues bueno, el nombre del fondo, simple. Después el ISIN, que es bastante importante tenerlo en cuenta. La divisa de referencia, que en este caso es el euro. Esto no quiere decir, ¿vale?, que sea un fondo que tenga cobertura de divisa, porque si fuera de cobertura de divisa sería un fondo hedge, pero en este caso no hace cobertura de divisa. Lo que nos quiere decir que su divisa de referencia es que la rentabilidad se calcula con el euro, simplemente que luego invierte en empresas, pues al ser global, que pueden estar en otras divisas como el dólar o el yuan de China, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, tenerlo en cuenta, que no es cobertura de divisas, sino que calcula la rentabilidad para un inversor que esté invirtiendo en euros, ¿vale? Luego, reparto o acumulación. En el caso de la ficha del fondo nos dice rentas. En este caso quiere decir reparto, que reparte dividendos, y además en la ficha del fondo también lo podemos encontrar por aquí, que nos dice que hace un reparto anual. Esto ya pues te puede gustar más o menos, pero yo aquí no vengo ni a juzgar el fondo ni a nada, sino simplemente a enseñaros cómo hacer el análisis. Probablemente los fondos de reparto pues al final te crean un menor interés compuesto en el largo plazo, pero también te distribuyen dividendos, en este caso de forma anual, ¿vale?
Después, estrategia. Por aquí yo simplemente lo que he hecho es coger la parte de estrategia que vemos por aquí arriba, ¿vale? En la ficha del fondo y copiarlo y pegarlo en nuestro documento. Ya os digo que es un análisis muy sencillito, que lo vais a poder hacer todos y que así vais a ver cómo nos va a ayudar muchísimo la inteligencia artificial, sobre todo pues para aquellas personas que no sepan interpretar bien las fichas de los fondos. Es algo normal porque yo esto muchas veces lo puedo comparar a, por ejemplo, cuando a mí me pueden dar los resultados de un análisis de sangre que no entiendo nada lo que quiere decir y de hecho las últimas veces se lo he copiado a la IA para que me lo explicase, ¿no? Luego, evidentemente, luego he ido al médico también, pero bueno, al final es eso, que es normal que no entendamos bien los conceptos, entonces esto es una guía, como digo, muy simple con los conceptos principales para que así todo el mundo pueda saber, oye, si su fondo de gestión activa es bueno, no es bueno, merece la pena o no, o si le renta más invertir en el benchmark de forma directa, ¿vale? Entonces, continuamos con nuestra guía. Después vemos que yo he puesto también el objetivo, ¿vale? Y la política de inversión. Todo eso lo tenéis en el primer párrafo este por aquí, nos dice todo ello, ¿vale? Continuamos con la guía y aquí nos dice comisiones, gestión, suscripción, reembolso y demás. A mí las comisiones en los fondos de gestión activa me parecen fundamentales, ¿vale? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí es donde puede venir una mayor complicación para el inversor minorista. ¿Por qué lo digo? Porque las gestoras muchas veces utilizan diferentes comisiones en los fondos de gestión activa y hacen que todo quede un poquito menos transparente, por así decir, ¿vale? Entonces puede haber que en los fondos haya comisión de suscripción, que es la que tú pagas por entrar en un fondo, de reembolso, que es la que pagas por salir de ese fondo, la propia comisión de gestión y luego pues otros gastos corrientes. Me preocupa especialmente en los fondos de gestión activa las comisiones intrínsecas que, por ejemplo, se dan a veces en las rotaciones de la cartera, ¿vale? Cuando un fondo rota mucho la cartera, cuando compra y vende acciones, al final, como nos pasaría a nosotros, tiene que pagar comisiones al broker con el que hace esa operativa, ¿vale? Y esas comisiones, pues al final le pueden salir más caras al inversor minorista. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que luego los datos de rentabilidad que vemos es una vez descontadas las comisiones de gestión. Eso sí, nunca se descuentan. En este fondo, en este caso, por ejemplo, no tenemos comisión ni de suscripción ni de reembolso, pero cuando vemos los datos de rentabilidad, que aquí sé que sí que se han quitado y se han descontado las comisiones de gestión, las que no estarían descontadas son las de suscripción y reembolso. En este fondo no pasa nada porque no existen, pero en otros fondos sí que hay comisiones de suscripción y de reembolso que no vienen, como digo, ya digamos restadas de la rentabilidad que nosotros vemos en el fondo, ¿vale? Entonces, bueno, pues son datos que hay que tener en cuenta y yo poco a poco, según os voy diciendo lo que tenéis que rellenar, pues así os sirve también para otros fondos, ¿vale? Luego, rentabilidad por años naturales. Esto lo he cogido de aquí, ¿vale? ¿Por qué digo de años naturales? Porque así vemos cómo en este caso lo que se aprecia es que el benchmark, el índice de referencia del fondo, es más rentable que el propio fondo, ¿vale? En este caso, el benchmark es el MSCI Adweek Information Technology, que es un fondo que invierte de manera global en el sector de la tecnología y es el fondo, o sea, perdón, es el benchmark que tiene como referencia este fondo en cuestión. Y ya vamos a ver luego con más detalle en qué bate este fondo, porque en rentabilidad, como estamos viendo, no es mejor que el benchmark. Es decir, alguien que quisiera priorizar por encima de todo la rentabilidad, sería más inteligente irse al benchmark que irse a este fondo. Pero en la inversión no todo es la rentabilidad, ¿vale? Entonces, bueno, pues rentabilidad por años naturales y después rentabilidad anualizada, que en este caso ya la tenemos en la página 2, ¿vale? Por aquí tenéis los datos de rentabilidad. Después, lo siguiente que deberíamos de rellenar, a ver si lo puedo ver por aquí, vale, pasamos a la página 3, que son los datos de gestión del propio fondo, ¿no? Las valoraciones. Y vemos por aquí el alfa, la beta, el ratio Sharpe y la volatilidad. Si nos vamos aquí a la ficha del fondo, en la página 2, en este caso, pues lo encontramos por aquí. En estas tablitas vamos a ver tanto la volatilidad del fondo como el ratio Sharpe del fondo y el del índice.
el alfa anualizado, la beta anualizada y demás. No hace falta que esto nosotros comprendamos lo que es en primera instancia, simplemente lo copiamos y lo pegamos en la ficha y después para eso nos va a ayudar la IA a explicarnos qué significa cada uno de estos conceptos, porque oye, yo la intención que tengo con esta guía es que la pueda usar cualquier persona sin que tenga los conocimientos financieros elevados, simplemente copias, pegas y luego lo pegas todo en la IA y le preguntas, oye, ¿qué significa cada una de estas cosas? Y demás, bueno, todas las preguntas que nosotros le queramos hacer. Vale, ¿qué tenemos que rellenar más? Concentración y exposición del fondo, ¿vale? Yo aquí he puesto pues todos los datos que vemos por aquí en concentración, tanto de las 10 principales compañías, que esto quiere decir cuánto pesan las 10 principales posiciones dentro del fondo y dentro del índice, las 20 y las 30 primeras posiciones. También los datos de sectoriales, como vemos aquí, es verdad que ya en un simple vistazo vemos que el gestor sí que está gestionando el fondo de una manera bastante activa, porque vemos que en los datos de exposición en el fondo tenemos mucho menos peso en Estados Unidos y tenemos una mayor diversificación geográfica. También vemos que hay menos concentración en las principales posiciones, por tanto, quien tenga un poquito más de conocimientos ya empieza a ver que lo que aporta este fondo no es tanto por el lado de la rentabilidad, sino por el lado del riesgo, ¿vale? Pero no quiero hacer spoilers de lo que nos va a decir la IA más que probablemente. Y luego, pues también he añadido la concentración por los sectores. Y me llama la atención que, por ejemplo, en el índice es 100% tecnología, mientras que en el fondo, aparte de la tecnología, pues invierte en otros tipos de sectores que utilizan o que son avanzados en tecnología y, por tanto, está más diversificado tanto a nivel sectorial como a nivel regional, ¿vale? Y luego creo que ya estaría casi todo rellenado, ¿vale? Yo lo que he puesto en este párrafo es lo que habría que ponerle a la I, ¿vale? En este caso, pues oye, yo le he hecho las preguntas más básicas a la IA, que es te paso la guía de un fondo de inversión de gestión activa para que analices si es un fondo que está aportando valor, si merece la pena invertir en él frente a su benchmark, cómo está aportando valor el gestor en este fondo concreto, dame todos los detalles del fondo y lo que debo de saber como inversor. Explícame también las comisiones y si en ese dato vienen todas incluidas, ¿vale? Porque esto es lo más importante. Evidentemente, este análisis es muy básico y muy inicial, no estamos entrando en tantos detalles, ¿no? Pero es un análisis que nos va a ayudar a hacer un acercamiento interesante a cualquier fondo de gestión activa y por lo menos saber si realmente está aportando valor o no lo está haciendo, ¿vale? Entonces, voy a hacer con vosotros el ejercicio. Decía que voy a hacer con vosotros el ejercicio, ¿vale? De pasárselo todo a Gemini en este caso, aunque también lo vamos a probar con ChatGPT. Yo lo que le he puesto, como os he dicho, bueno, pues es por aquí el párrafo, no lo voy a volver a repetir, le copio y le he pegado y luego he adjuntado también la guía que hemos elaborado sacando los propios datos de la ficha del fondo, ¿vale? Y luego, pues por aquí vemos que nos va estructurando todo, ¿no? Esto no le puedo, simplemente nos lo estructura de todo lo que le hemos dicho. Y luego ahora aquí sí que vemos análisis y valor del rendimiento. Para determinar si el fondo está aportando valor y si merece la pena frente a su benchmark, se debe analizar el rendimiento histórico y las métricas de gestión. Por aquí nos muestra todo de una manera más visual. Y ahora ya sí que empieza la parte más interesante, ¿no? Donde podemos sacarle un mayor partido a la IA para entender bien nuestro fondo y nuestras inversiones. Por aquí nos dice, el fondo ha tenido un rendimiento inferior al del índice en los últimos 1 y 3 años. Desempeño de largo plazo, el rendimiento anualizado ha sido muy similar al del índice y demás, ¿vale? Aquí nos da todos los detalles. Nos dice que en la mayoría de años el benchmark, el índice de referencia del fondo ha sido más rentable, pero luego también nos dice por aquí que en el año 2022, que fue un año de caídas, el fondo se comportó mejor que el índice, o sea, que cayó menos que el índice. Entonces, antes ya de entrar a las métricas de gestión que me parecen fundamentales, ya empezamos a ver dónde está aportando valor este fondo, ¿no? En que es menos rentable en términos generales, pero también tiene menos riesgo, ¿vale?
Y es lo que nos vuelve a repetir aquí. Por eso también nos decía que no hace falta que entendamos qué significa cada concepto, porque la IA nos lo explica muy bien. Nos dice alfa positivo, porque es del 1,17, indica que el fondo ha generado un rendimiento del 1,17 superior al que se esperaría según el riesgo asumido y el rendimiento del mercado. Beta indica que el fondo es significativamente menos volátil que su índice. Una beta del 0,73 implica que si el índice se mueve un 10%, el fondo en teoría solo se movería un 7,3. Es decir, que si por ejemplo el benchmark cayese un 10%, el fondo caería un 7,3. Ahora bien, si sube un 10, subiría al fondo un 7,3. Luego, Retio SERP mide el rendimiento ajustado al riesgo, un valor de 1,33 se considera generalmente bueno, lo que sugiere que el fondo ha generado rendimientos aceptables para el nivel de riesgo asumido. Y volatilidad nos dice, pues lo que veis por aquí, que es estándar y demás. Lo más interesante, ahora sí, que nos responde por aquí a las preguntas que nosotros le hemos hecho. ¿Aporta valor? Y nos dice, sí, principalmente mediante la gestión del riesgo. Valor ajustado, el alfa positivo y el buen ratio SERP indican que la gestión activa sí ha aportado valor en términos de rendimiento ajustado al riesgo. Menos volatilidad demuestra que el fondo logra ese rendimiento con una volatilidad significativamente menor que el índice. Y la conclusión que nos da Gemini es, aunque el rendimiento anualizado histórico del fondo está ligeramente por debajo, el fondo ha conseguido esa rentabilidad asumiendo menor volatilidad y riesgo. Es decir, que el valor que nos aportaría este fondo frente a invertir directamente en el índice es en que vamos a tener menos riesgo y exposición al mercado global de la tecnología, ¿vale? Y ahora también nos sigue explicando cosas que yo creo que son muy interesantes como inversor, como el fondo está menos concentrado. Ojo, esto es muy importante porque aquí es donde más valor veo que aporta, sobre todo en la composición de la cartera del fondo, ¿vale? Pero esto es opinión. Porque nos dice las 10 principales posiciones representan el 39% del fondo, mientras que en el índice representan el 66, bueno, casi 67%. Esto reduce el riesgo de eventos adversos. Infrarrepresentación en Estados Unidos, sobreexposición internacional. Esto quiere decir, pues como veis por aquí en más detalles, que el fondo tiene menos peso en Estados Unidos y más peso en otros países fuera del mercado americano. Y luego una cosa que me parece importante y oye, llamativa y que aporta valor es la exposición sectorial, porque el fondo tiene un 100% en todo lo que tiene que ver con tecnología de la información, mientras que el fondo tiene diversificación también en servicios de comunicación, bienes de consumo discrecional e industrias. Es decir, que está exponiéndose a empresas que son de esos sectores, pero que tienen exposición a la tecnología y no es 100% empresas tecnológicas. Y luego, en cuanto a las comisiones, que para mí esto es fundamental en los fondos de gestión activa, es donde muchas veces pierden frente a la gestión indexada, sin dudas, en los gastos, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí es verdad que hay, digamos, cierta opacidad y poca transparencia en cuanto a las comisiones, porque, por ejemplo, aquí, y nos lo va a explicar bien la IA, tenemos representadas los gastos corrientes del fondo, pero es verdad que no se incluyen las comisiones de suscripción, de reembolso, de éxito, ni tampoco los gastos que pueda haber por rotación de la cartera, porque cuando un fondo de gestión activa compra y vende acciones, al final, al igual que nos pasa a nosotros, tenemos que pagar, como os digo, a los brokers esas comisiones y muchas veces no vienen especificadas, ¿vale? Pero bueno, ¿qué es lo que nos dice la IA? Nos dice que aquí se incluyen gastos corrientes, la totalidad de los gastos recurrentes, incluye comisión de gestión, distribución, auditoría, custodia, administración, marketing y análisis. Y lo que nos dice es que en la OECF no vienen incluidas ni la suscripción ni de reembolso. Para este fondo yo lo he mirado tanto en su ficha como en Morningstar y no tiene comisión de suscripción y reembolso. Comisión de éxito tampoco me aparece que tenga y los costes de transacción no me vienen reflejados. Una cosa que podemos ir más allá, si queremos saber más detalles sobre las comisiones, pues sería tan fácil como, igual que le hemos pegado y le hemos adjuntado la guía, pues podemos pegarle tanto la ficha del fondo como el kit, que las dos son documentos separados, y se lo subimos y le decimos, oye, ahora que te he pasado estos dos, explícame mejor las comisiones. Es verdad que yo no recomendaría que de manera directa le subáis la ficha y el kit, porque es verdad que le vais a dar tantos datos que quizás el análisis que os haga os sea un poco más difícil. Por eso he creado esta guía que es más sencilla para alguien que está empezando y que simplemente
quiere entender los fondos de gestión activa y luego una vez que ya lo hemos entendido, vemos en lo que está aportando valor por aquí, pues sí que podemos seguir adjuntándole nuevos datos a la inteligencia artificial para que nos dé más detalles sobre, por ejemplo, en este caso, las comisiones. El resto yo creo que es un análisis bastante fácil, sencillo y comprensible en el que ha repasado lo más importante, dónde está aportando valor el gestor del fondo, cuáles son los puntos fuertes del fondo y cuáles son los débiles, ¿vale? Para mí los puntos fuertes está claro que es la diversificación y el control de riesgo, y los puntos débiles es verdad que, bueno, te perjudica la rentabilidad y que a mí las comisiones en la gestión activa siempre es lo que más me tira para atrás, ¿no? Pero como os he dicho, vamos a hacer la misma comparativa. No me voy a detener tanto en ChatGPT, ¿vale? Porque si no, se va a ir de madre un poco el vídeo, ¿vale? Y bueno, como os decía, pues yo he hecho lo mismo con ChatGPT, igual que he hecho en Gemini, le he copiado todo y aquí nos explica todos los detalles. Es verdad que lo que me ha sorprendido es lo de clase I orientada a inversores institucionales. A mí, por ejemplo, en la web de Morningstar no me aparecía que este fondo con este ISIN tuviera un mínimo, pero bueno, es posible, habría que chequearlo de nuevo, pero bueno. Pues hay que tener siempre en cuenta la clase. En algún vídeo por ahí en redes os he hablado que es muy importante las clases de los fondos. Luego, bueno, por aquí nos pone de manera más visual todos los datos y nos dice conclusión sobre la rentabilidad. El fondo queda algo por debajo del índice en la mayoría de los plazos, aunque con menor volatilidad. A largo plazo, el exceso de rentabilidad anualizada frente al índice es negativo. No destruye valor, pero tampoco bate al benchmark de forma consistente. Luego, en cuanto a los riesgos, nos da su interpretación. El fondo es menos sensible al mercado que su índice. SERP, buena rentabilidad ajustada al riesgo. Alfa genera algo de valor ajustado al riesgo, pero no suficiente para compensar plenamente la diferencia bruta frente al índice. Menor volatilidad y caídas suaves, lo que indica una menor defensa en mercados bajistas. Diversificación geográfica, pues por aquí nos explica todo y nos dice el fondo está menos concentrado, busca más diversificación, menos exposición a las mega cap. Esto reduce el riesgo, pero también limita las subidas. Exposición sectorial, pues nos dice por aquí, esto le da un perfil algo más mixto que un fondo puramente tecnológico, tiene exposición a ecosistemas tecnológicos. Comisiones y costes, pues nos dice que no incluye comisión de gestión, gastos operativos y depositario. No incluye comisión de suscripción y de reembolso aplicadas solo si compras y vendes. Frente al ETF tecnológico indexado, bueno, por aquí vemos que la diferencia con Gemini es que aquí nos está comparando directamente al índice, pero es verdad que esto nos llevaría a error, porque aquí ChatGPT está fijándose en el MSCI World Information y el índice de referencia del fondo es el ADWI. Por eso yo creo que es importante compararlos siempre con dos IAs por contrastar, ¿no? Y bueno, conclusión general, aporta valor, rentabilidad absoluta alta, comparación con el índice ligero underperformance a largo plazo, riesgo volatilidad menor que el índice, gestión activa, diversificación y defensa bajista, que estos son los puntos fuertes, coste moderado alto de 1,04, valor añadido neto bajo pero positivo en gestión de riesgo, adecuado para inversores que buscan exposición tecnológica global con menor concentración y riesgo que el índice. Conclusión final, pues esto es lo que nos dice ChatGPT, que es el Fidelity Global Technology no destruye valor, pero no supera sistemáticamente a su benchmark después de comisiones. Su ventaja principal está en mejor control de riesgo, mayor diversificación geográfica y sectorial, defensa más sólida en caídas. Sin embargo, para un inversor puramente orientado en rentabilidad neta, un ETF indexado tecnológico global probablemente sea más eficiente. Bueno, pues ya habéis visto por aquí el análisis que he hecho, la guía y cómo comparándolo con pues tanto Gemini como con ChatGPT, pues llegamos a las conclusiones claras de qué es este fondo y dónde se está aportando valor y todo lo demás. Así que nada, yo espero que este vídeo, como siempre os digo, os haya gustado, os haya servido y hayáis aprendido. Como os dije al principio, la guía la vais a poder descargar de forma completamente gratuita en mi canal de Patreon, que os dejo el enlace en la descripción. Y nada, pues yo os pediría como último favor que si os ha gustado este vídeo y os ha servido, pues nada, que le deis like, compartáis, comentéis y todo eso para que este canal siga creciendo y os siga subiendo este tipo de contenidos.